Prescott nació en un pequeño suburbio industrial donde el gris de las fábricas se mezclaba con los colores opacos de las casas de los obreros. Su madre, Anne Prescott, era una mujer marcada por la vida. A los 20 años, Anne ya estaba profundamente inmersa en un ciclo de dependencia química, una trampa de la cual nunca logró escapar. Joanna creció sin saber quién era su padre, escuchando solo rumores e historias confusas contadas por su madre en los raros momentos de lucidez. Lo peor de todo esto era la falta de perspectiva. Mientras observaba a la gran mayoría de sus amigos construir puentes hacia sueños inimaginables, Joanna permanecía estancada en el tiempo. Parecía que nunca saldría de esa ciudad, por más que fuera su intención. Pero eso no significaba nada para Joanna. Tal vez solo en la tristeza, cuando se amargaba con las inseguridades sobre el futuro. Desde pequeña, Joanna siempre se destacó en la escuela. Esa era una verdad incuestionable. Sus profesores veían en ella un brillo raro, una inteligencia aguda y un talento que pocos lograban igualar. Mientras otros niños pasaban las tardes jugando, Joanna dibujaba, creando mundos imaginarios donde se sentía segura y libre. Era su forma de escapar de la dura realidad que la rodeaba. A pesar del ambiente caótico en casa, Joanna tenía un corazón bondadoso. Era conocida en el vecindario por siempre ayudar a los vecinos mayores con tareas simples y por cuidar a los animales abandonados que aparecían en la calle. Así que es con mucho pesar que narro sus desventuras, teniendo en cuenta su dedicación al prójimo y su terrible final. Con el paso de los años, sin embargo, la presión de la vida comenzó a pesar sobre Joanna. Es aquí donde las cosas se desmoronan por completo. A medida que crecía, también crecían sus responsabilidades, lo que obviamente la hizo madurar antes. Cuando era una niña, actuaba como una adulta. No se veía solo como hija, sino como cuidadora de su madre, que pasaba días enteros en episodios de consumo excesivo de drogas. Joanna intentaba desesperadamente equilibrar la escuela y la vida en casa, pero era una lucha constante. Fue precisamente en esa época cuando un sentimiento extraño comenzó a tomar forma dentro de Joanna, como una tormenta anunciada. A veces surgía como un deseo incontrolable de salir sin rumbo, y en otros momentos sentía que su mundo podría desmoronarse sin posibilidad de sobrevivir entre los escombros de una vida sin grandes expectativas. A los 16 años, el peso de la realidad la hizo colapsar por completo. En un intento de encontrar alivio, Joanna probó drogas por primera vez, introducida a ellas por amigos que formaban parte de un grupo de adolescentes rebeldes en la escuela. Su madre, de algún modo, no era la mejor de las influencias, y consumir sustancias ilegales frente a su hija, sin duda, no ayudó. Lo que comenzó como una escapada ocasional, un intento de olvidar los problemas por unas horas, pronto se convirtió en un ciclo de dependencia que reflejaba el de su madre. Comenzó a asistir a fiestas donde las drogas fluían libremente y la compañía de otros jóvenes problemáticos solo alimentaba su caída. Tal vez quieras saber ahora qué pasó con el padre de Joanna. Alguien que, por falta de elementos, no tendrá gran utilidad para nuestra historia. Para saciar tu curiosidad, solo puedo afirmar que su ausencia se sentía, aunque la niña nunca conoció a su progenitor. De él heredó solo el nombre, algo que la madre afirmaba con cierto disgusto. Él eligió el nombre para homenajear a un amor de la secundaria. Y durante 12 cumpleaños, Joanna esperó que ese amor desbordara y dejara de ser simbólico, como el amor que su padre sentía por la antigua pasión. Pero nunca apareció. Cuando cumplió 13 años, se cerró por completo. 3 años después, se estaba hundiendo en un melancólico mundo de drogas, fiestas, creando atajos hacia una felicidad artificial. Mientras su vida se desmoronaba, Joanna aún mantenía una fachada de normalidad. Seguía asistiendo a la escuela, aunque con menos frecuencia.
y trataba de mantener sus amistades. En el fondo, creía que algún día las cosas mejorarían, que lograría alejarse de ese mundo. Y fue en ese momento, cuando estaba a punto de hundirse por completo, que conoció a Josh, su salvavidas. Josh era un año más joven que Joanna y venía de un hogar que, aunque simple, era estable y lleno de amor. Conoció a Joanna durante un festival de música local. Josh se sintió inmediatamente atraído por ella, no solo por su belleza, sino por el aire de misterio y vulnerabilidad que ella llevaba consigo. Era un joven de 19 años con un alma gentil y un corazón lleno de compasión. A diferencia de otros chicos de su edad, a Josh no le importaban los chismes que circulaban sobre Joanna. Veía más allá de los rumores, percibiendo un alma herida que necesitaba ayuda. Y Josh era, de hecho, la mejor persona para cruzarse en el camino de Joanna. Tenían algo en común. Adoraban ayudar así a animales indefensos. Joanna, por su parte, se vio sorprendentemente atraída por la sinceridad y bondad de Josh. Él era diferente de cualquier persona que ella había conocido. Mientras los otros chicos eran superficiales e interesados solo en la diversión momentánea, Josh parecía genuinamente preocupado por ella. Comenzó a aparecer en su vida en los momentos más inesperados, ofreciendo un hombro amigo, una palabra de consuelo. Cuando ya no era necesario, no imponía nada. Sabía ser simplemente una presencia silenciosa cuando ella más necesitaba reflexionar. El tiempo con él parecía detenerse. Finalmente, dentro del torbellino, existía una luz. Con el tiempo, Josh se convirtió en una presencia constante en la vida de Joanna. La acompañaba reuniones de apoyo a adictos, se quedaba a su lado durante los peores momentos de abstinencia y la alentaba a retomar sus estudios, a invertir en sus talentos artísticos y a soñar con un futuro diferente. Creía que con amor, paciencia y apoyo podría ayudarla a liberarse de las adicciones que la consumían y a retomar el control de su vida. Ese fue el error de Josh. Pensar que podía corregir un curso determinado. Creer que por alguna razón misteriosa podía recomponer los pedazos de esa alma endurecida. El camino hacia la recuperación de Joanna era más complicado de lo que cualquiera podría imaginar. Las drogas no eran solo una adicción física, eran una escapatoria emocional de una vida llena de dolor y traumas no resueltos. Y mientras Josh hacía todo lo posible por salvarla, no podía darse cuenta de que al intentar ser su ancla, él también estaba siendo arrastrado hacia las profundidades. Después de excavar, aún era posible encontrar más tierra. Debajo de esa tierra sepultada estaba Joanna, la chica bondadosa que todos conocían. No pasó mucho tiempo antes de que la relación se convirtiera en una dependencia similar a la química. El miedo a perderlo, combinado con la inestabilidad mental que comenzaba a manifestarse, hizo que Joanna desarrollara comportamientos cada vez más posesivos y manipuladores. Comenzó a monitorear los movimientos del chico y se volvía paranoica ante la posibilidad de abandono, como si él fuera a repetir los pasos del padre que nunca conoció. Cualquier señal de alejamiento se interpretaba como una traición. La relación que comenzó como un intento de rescate se transformó en algo extraño y febril. Josh, que inicialmente creía estar salvando a Joanna, comenzó a sentirse asfixiado y atrapado. Los intentos de ayudarla comenzaron a fallar, y él se vio cada vez más aislado de sus amigos y familiares, todos alertándolo sobre los signos de peligro que insistía en ignorar. Joanna, que siempre había sido vista como una víctima de las circunstancias, comenzó a revelar un lado suyo que nadie conocía. La combinación de drogas, traumas no resueltos y una posible condición de salud mental que hasta entonces no había sido diagnosticada, comenzó a transformar su comportamiento de maneras impredecibles y peligrosas. Lo que antes era amor se convirtió en una obsesión. Lo que antes era cuidado se convirtió en control. No puedo afirmar que las personas se alimentan de sus propios deseos, creando una ansiedad artificial.
Lo que sé es que Joanna arrastraba a Josh hacia un huracán del cual el joven no parecía alejarse, hipnotizado por salvar a alguien que ni siquiera buscaba una cura. Su amor dejó de ser juvenil y poco a poco se convirtió en una carga, un peso insostenible que no tenía gran utilidad, como una gotera que nace del azar y que cuando no se cuida termina derrumbando una estructura. Los episodios de violencia emocional comenzaron a volverse más frecuentes. Joanna pasó a alternar entre momentos de extrema dulzura y afecto y momentos de ira, algo que ella misma no lograba explicar. Josh, confuso y perdido, intentaba entender lo que estaba sucediendo, pero estaba atrapado en una telaraña de manipulación cada vez más difícil de escapar. Apenas sabía, en ese momento, si estaba pensando por sí mismo o si simplemente estaba reproduciendo lo que Joanna quería reproducir. Se fusionaron, perdiendo los matices particulares que los hacían únicos. Todos sabían, aunque nadie quería decirlo, que esa relación estaba destinada al fracaso, que Joanna, en sus oscilaciones, podía perjudicar a Josh de forma irrecuperable, y aunque había señales claras, creo que había un amor verdadero allí. Josh aún la admiraba. ¿Cómo no podría, después de todo? Joanna, además de poseer una belleza sin igual, también tenía una personalidad caritativa. Cuando estaba bien, era capaz de sacar comida de su propia boca para alimentar a un necesitado. Su corazón era lo más atractivo de Joanna, y Josh lo sabía mejor que nadie. Aún así, independientemente de las intenciones, a medida que pasaba el tiempo, las cosas solo empeoraban. Joanna comenzó a usar las drogas como una forma de control, manipulando a Josh para que se alejara de todos los que podían ayudarlo. Amenazaba con lastimarse o incluso con suicidarse si él intentaba alejarse de ella. Josh, desesperado, comenzó a sentirse aún más atrapado en un ciclo de culpa y responsabilidad, incapaz de ver una salida, incapaz de tener siquiera una vida. Cuanto más estaban juntos, más responsable se sentía. No parecía una novia, parecía una hija, alguien que necesitaba atención redoblada. Tenía miedo de dejarla sola. Tenía miedo de recibir una llamada en medio de la noche informándole lo peor. La situación alcanzó su punto máximo cuando, en una noche de verano, después de una pelea particularmente violenta, algo dentro de Joanna se rompió de forma irreparable. Impulsada por una mezcla de drogas, desesperación y rabia, tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos para siempre. Pero no nos adelantemos aún. Antes de que las cosas tomaran un rumbo irreversible, había un tiempo en que Joanna y Josh eran casi inseparables. En los primeros meses después de conocerse, pasaban la mayor parte del tiempo juntos. Para quienes observaban desde afuera, parecían la pareja perfecta. Dos jóvenes con un mundo de posibilidades por delante, perdidos el uno en el otro, viviendo intensamente cada momento. Seguro que ustedes han conocido personas así. Seguro que incluso ustedes han vivido algo similar. Saben cómo es. Quienes experimentan estas vivencias difícilmente logran observar algo más allá de la pasión. Nos volvemos ciegos, aislados y ajenos al mundo que nos rodea. Y eso era especialmente interesante para Joanna, considerando toda la infelicidad de su vida. Josh era como una luz en la vida de Joanna. La llevaba a lugares que nunca había visitado, la presentaba a nuevas experiencias y la alentaba a retomar pasatiempos que había dejado de lado. Creía que con el tiempo podría ayudarla sin encontrar una nueva dirección, una que la llevara de vuelta a la senda. Joanna, por su parte, se aferraba a Josh como si él fuera la única cosa que la mantenía a flote. La seguridad que él ofrecía era algo que ella nunca había experimentado antes, y se aferraba a eso con todas sus fuerzas. Pasaban largas tardes juntos, muchas veces en el pequeño apartamento que Josh compartía con un compañero de cuarto. La presencia constante de Joanna no pasó desapercibida para Sullivan, el compañero de cuarto y de trabajo de Josh.
Sullivan era un chico observador e introspectivo, con una personalidad que contrastaba con la de Josh. Mientras Josh era optimista y siempre veía el lado positivo de las cosas, Sullivan era más escéptico y reservado. Sullivan conocía a Joanna desde hacía un tiempo, antes de que Josh apareciera en su vida. Se habían encontrado algunas veces en eventos sociales, y él se interesó en ella desde la primera vez que hablaron. Había algo en Joanna que lo intrigaba, una profundidad y una vulnerabilidad que él quería entender mejor, pero nunca tuvo la oportunidad de acercarse a ella, ya que poco después de manifestar su interés, Joanna y Josh comenzaron a involucrarse románticamente. Aunque Sullivan nunca expresó claramente su interés por Joanna, no podía evitar sentir una pizca de celos al verla acercarse tanto a Josh. Pero sus sentimientos no iban más allá de eso. Sullivan realmente creía que Josh, a pesar de sus buenas intenciones, no era la persona adecuada para Joanna. Observaba cómo Josh intentaba constantemente encajar a Joanna en una realidad que no era la suya, como si pudiera moldearla para que se adecuara a la vida que él imaginaba para ambos. Sabía que Josh tenía un buen corazón, pero también veía que subestimaba la complejidad de la situación de Joanna. Para él, Josh veía las cosas de manera simplista, como si el amor y el apoyo fueran suficientes para resolver todos los problemas. Pero Sullivan sabía que no era tan simple. Joanna tenía un pasado lleno de traumas y desafíos que no podrían resolverse solo con buenas intenciones. Sabía que bajo la dependencia había algo aún más arraigado que requeriría más que buenas intenciones. Una noche, mientras Josh y Joanna estaban en la habitación, Sullivan se acercó a Joanna en la cocina. Intentó hablar con ella, tratando de entender mejor lo que estaba sucediendo. Le preguntó sobre sus intereses, sus esperanzas, pero también sobre sus miedos e inseguridades. Joanna, que ya se había acostumbrado a la presencia acogedora de Josh, se sorprendió con el enfoque directo de Sullivan. No intentaba salvarla o protegerla. Estaba intentando conocerla de verdad, sin juicios ni expectativas. A medida que la conversación avanzaba, Joanna comenzó a darse cuenta de que Sullivan veía cosas en su relación con Josh que ella misma había ignorado. Habló sobre cómo Josh parecía querer moldearla para que encajara en su vida, cómo la alentaba a dejar de lado partes de sí misma que no encajaban en esa imagen idealizada. Sullivan no estaba siendo grosero ni condescendiente. Simplemente intentaba mostrarle a Joanna que tal vez había otro camino, otra forma de lidiar con sus luchas. Joanna se sintió perturbada por sus palabras. Hasta ese momento, se había convencido de que Josh era su única salida, su único apoyo. Pero ahora comenzaba a preguntarse si se estaba perdiendo en el intento de adecuarse a las expectativas de él. Sullivan plantó una semilla de duda en su mente. Una semilla que, aunque pequeña, comenzó a crecer con el tiempo. Joanna estaba dividida. Por un lado, quería desesperadamente creer que Josh era la respuesta a todos sus problemas. Por otro, las palabras de Sullivan tenían algún sentido, principalmente si ignoraba todo lo que Josh había sacrificado para estar a su lado. Se veía en una encrucijada, sin saber qué camino seguir. Esto solo aumentaba su sentimiento de inseguridad y su apego a Josh, pero ahora había una grieta en su convicción. Sullivan, por su parte, comenzó a sentir una mezcla de culpa y preocupación. Quería ayudar a Joanna, pero sabía que no podía entrometerse más de lo que ya había hecho. Decidió alejarse un poco, dejando que Joanna tomara sus propias decisiones. Pero no podía ignorar la sensación de que algo estaba profundamente mal en esa situación. Pero lo guardó para sí mismo. Sabía que había cruzado una barrera peligrosa. Sabía también que su intromisión tenía segundas intenciones. No sabía con certeza si la visión que tenía de Josh era realista o si era una forma de sacar al amigo del juego. Fue entonces cuando Joanna comenzó a sentirse asfixiada.
Con el tiempo, la relación entre Joanna y Sullivan también cambió. Ella comenzó a buscarlo para hablar, para desahogarse sobre sus frustraciones y miedos. Sullivan la escuchaba sin juicios. Esta dinámica entre los tres creó un triángulo de tensiones y emociones que solo aumentó el conflicto interno de Joanna. Mientras tanto, Josh seguía intentando salvar a Joanna de la manera que él consideraba mejor, sin darse cuenta de que su esfuerzo estaba creando una barrera entre ellos. No lograba entender por qué Joanna se estaba alejando, y eso lo dejaba cada vez más frustrado e inseguro. Comenzó a darse cuenta de que algo andaba mal, pero estaba tan inmerso en su misión de salvar a Joanna que no lograba ver que tal vez el problema no era solo externo, sino interno, dentro de sí mismo y en la dinámica de su relación. La familia de Joanna siempre fue un reflejo del ambiente caótico en el que creció. Su madre, Anne, era una mujer atormentada por sus propios demonios, incapaz de ofrecer la estabilidad que Joanna tanto necesitaba. La relación entre madre e hija estaba marcada por altibajos constantes, con momentos de cariño rápidamente reemplazados por explosiones de ira. Anne estaba tan consumida por su propia adicción que poco le importaba con quién salía Joanna o las decisiones que tomaba. Para ella, la relación de Joanna con Josh era solo un detalle insignificante en una vida que ya parecía fuera de control. La familia de Josh, por otro lado, era muy diferente. Eran personas simples, pero profundamente preocupadas por su bienestar. Desde pequeño, los padres de Josh, Mark y Emily, inculcaron en él valores de responsabilidad, ambición y, sobre todo, la importancia de mantener relaciones saludables. No podían ignorar la transformación que vieron en su hijo desde que comenzó a salir con Joanna. Josh, que siempre había sido enfocado y determinado, comenzó a parecer cada vez más distraído y distante. Las largas conversaciones que solía tener con sus padres se volvieron raras y comenzó a aislarse más, siempre con Joanna cerca. Emily fue la primera en expresar sus preocupaciones. Veía cómo Joanna parecía estar arrastrando a Josh hacia un mundo que no formaba parte de su vida, un mundo de incertidumbres. Intentó hablar con él varias veces, pero Josh, siempre protector de Joanna, respondía diciendo que estaba ayudándola y que ella lo necesitaba. Mark, por su parte, intentó un enfoque más práctico, alertando a Josh sobre las consecuencias que una relación así podría tener en su futuro. Tenía planes para su hijo, una universidad, una carrera prometedora, y temía que Joanna pudiera desviar a Josh de ese camino. Al principio, Josh ignoró los consejos de sus padres. Quería tanto ayudar a Joanna y creía que con tiempo y paciencia ella mejoraría. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las palabras de sus padres comenzaron a tener sentido. Josh comenzó a darse cuenta de que Joanna nunca parecía realmente mejorar, a pesar de todos sus esfuerzos. Peor aún, comenzó a notar que sus propias ambiciones y objetivos estaban siendo dejados de lado. Estaba faltando a compromisos importantes, perdiendo oportunidades, y su vida parecía girar exclusivamente en torno a Joanna. Ese fue el momento en que Josh comenzó a escuchar a sus parientes. La idea de que Joanna podría estar retrasando su ascenso comenzó a ganar tracción. No podía ignorar más el hecho de que, a pesar de todo el cariño que sentía por ella, Joanna nunca realmente se mostró como una persona estable. Los momentos de alegría y complicidad que compartían eran frecuentemente interrumpidos por episodios de comportamiento errático e impredecible. Lo que Josh no sabía era que Joanna sufría de un trastorno bipolar aún no diagnosticado. Los altibajos emocionales que él presenciaba eran más que simples cambios de humor. Eran episodios maníacos y depresivos amplificados por el uso constante de drogas. Durante los periodos de manía, Joanna era impulsiva, llena de energía y tomaba decisiones precipitadas que frecuentemente los ponían a ambos en situaciones arriesgadas.
podía ser increíblemente amorosa y cariñosa, pero también se volvía posesiva y controladora, temiendo perder a Josh. En los periodos de depresión, todo cambiaba. Joanna se volvía retraída, llena de inseguridades y, a menudo, expresaba una profunda desesperación. Fue durante esos periodos que comenzó a herir intencionalmente a Josh, tanto emocional como físicamente. Las discusiones se volvieron más frecuentes e intensas, culminando muchas veces con Joanna lastimándose a sí misma como una forma de manipulación o en respuesta al caos interno que sentía. Josh se preocupaba cada vez más, confuso, incapaz de entender cómo la mujer que amaba podía cambiar tan drásticamente de un momento a otro. El uso de drogas intensificaba esos episodios. Se volvía más agresiva, más incoherente. Las barreras que Josh intentaba poner para proteger a ambos comenzaban a desmoronarse. Comenzó a alejarse gradualmente, tratando de recuperar algún sentido de normalidad y control sobre su propia vida. Pero ese distanciamiento solo empeoraba las cosas. Joanna, al darse cuenta de que estaba perdiendo su apoyo más importante, se aferraba aún más a él, creando un ciclo de dependencia y abuso que se volvía cada vez más tóxico. Josh, que al principio creía ser capaz de salvar a Joanna, comenzó a sentirse cada vez más impotente. Empezó a preguntarse si estaba cometiendo un error al continuar en esa relación. El peso de sus propias ambiciones, combinado con el creciente comportamiento errático de Joanna, lo llevó a considerar seriamente la posibilidad de terminar con todo. Sin embargo, Josh también se sentía responsable por Joanna. Sabía que ella necesitaba ayuda, una ayuda que él solo no podía ofrecer, pero al mismo tiempo temía lo que podría suceder si la dejaba sin ese apoyo. La relación pasó a ser exclusivamente asistencialista. Esa ambivalencia emocional lo consumía, llevándolo a un estado de estrés constante. Comenzó a alejarse de nuevo, esta vez motivado por un ultimátum que él mismo se impuso. Tratando de encontrar una salida a una situación que parecía cada vez más sin solución, Josh decidió que Joanna no debería ser su prioridad. Joanna, al percibir este cambio, entró en un nuevo ciclo de autodestrucción. Los episodios de automutilación se volvieron más frecuentes y comenzó a amenazar a Josh, alternando entre amenazas de lastimarse y amenazas de herirlo. Estaba perdida entre el dolor y la desesperación, e incapaz de controlar sus emociones o su comportamiento. Lo llamaba varias veces al día, enviaba mensajes durante la madrugada y siempre aparecía en su apartamento sin previo aviso. Joanna, sintiéndose cada vez más asfixiada y confundida, comenzó a acercarse a Sullivan de una manera que nunca había hecho antes. Sullivan, que siempre había sentido algo por ella, vio este acercamiento como una oportunidad de finalmente estar con Joanna de la manera que siempre quiso. Creía que podría ser la persona que la ayudase a escapar del caos en el que estaba involucrada, ofreciéndole una alternativa a la vida que tenía con Josh. Una noche, Joanna fue al apartamento de Josh, pero encontró a Sullivan en su lugar. Estaba en un estado emocional frágil y Sullivan, al verla tan vulnerable, no perdió la oportunidad de consolar a la chica. Lo que comenzó como una conversación de desahogo rápidamente se transformó en algo más íntimo. Joanna, en busca de una excavatoria para su dolor y confusión, terminó traicionando a Josh con Sullivan. A la mañana siguiente, la culpa comenzó a corroer a Sullivan, pero Joanna estaba extrañamente calmada. Para ella, esa traición no era solo un acto impulsivo, sino también una forma de herir a Josh, de castigarlo por estar alejándose. Sabía que Sullivan tenía sentimientos por ella y usó eso para manipularlo y al mismo tiempo golpear a Josh donde sabía que más le dolería. Cuando Josh descubrió la traición, su mundo se derrumbó. Lo supo a través de un amigo en común. Enfurecido y devastado, Josh fue a enfrentarse a Joanna. La confrontó con la traición, esperando algún tipo de remordimiento, una explicación que tuviera sentido.
Pero en lugar de eso, encontró a una Joanna fría y calculadora. No negó lo que había hecho. En su lugar, se volvió contra Josh, echándole la culpa de su propio comportamiento. Las palabras de Joanna eran como cuchillas cortando profundamente a Josh, que se sentía confuso y traicionado. Intentó argumentar algo, diciendo que estaba intentando ayudar, pero que necesitaba un tiempo para sí mismo, para pensar. Joanna, sin embargo, no mostró ninguna empatía. Lo provocó aún más, diciendo que tal vez él nunca fuera suficiente para ella, que tal vez necesitaban a alguien más fuerte, alguien que pudiera lidiar con sus verdaderas necesidades. Fue en ese momento, en medio de la discusión, que Joanna reveló algo aún más perturbador. A veces, Josh, pienso en lo fácil que sería si simplemente desaparecieras, dijo, con su voz fría y desprovista de emoción. Si no estuvieras aquí, todos mis problemas desaparecerían. Tal vez hasta haga que eso suceda. Esas palabras dejaron a Josh aterrorizado. Se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con una persona inestable, sino con alguien capaz de pensamientos peligrosamente oscuros. La Joanna que amaba se estaba transformando en una figura aterradora, alguien que apenas reconocía. Joanna, al ver el miedo en los ojos de Josh, sonrió de manera perturbadora. No me mires así, Josh. Solo estoy siendo honesta. Siempre quisiste que fuera honesta, ¿no? Bueno, aquí está. No te necesito y tal vez el mundo estaría mejor sin ti. Josh salió de esa conversación sacudido. Sabía que necesitaba alejarse, pero también sentía un sentido de responsabilidad por Joanna, temiendo lo que podría hacer si la dejaba. De nuevo, Josh se sentía atrapado y ya no sabía qué hacer. No tenía una estrategia clara, un rumbo. Ni siquiera sabía si quería volver al apartamento. Ese día pasó largas horas conduciendo por la ciudad. Su mente no tenía descanso. Sullivan, por su parte, se alejó de Joanna después de esa noche. Se dio cuenta de que había sido usado y que los sentimientos que tenía por ella no eran correspondidos de la manera que imaginaba. Intentó advertir a Josh sobre los peligros de continuar con Joanna, pero Josh, ya tan inmerso en el caos emocional, no logró encontrar una salida clara. Estaba confundido, receloso. No perdonó a Sullivan por completo, pero sabía que el chico tenía sentimientos legítimos, a diferencia de Joanna, que lo había traicionado con motivaciones tenebrosas y egoístas. Lograron mantener una animosidad controlada, y el miedo de lo que podría suceder poco a poco reaproximó a los amigos. La traición de Joanna no fue solo un acto de infidelidad, sino una jugada cruel y manipuladora para mantener a Josh bajo su control. La revelación de sus pensamientos oscuros sobre su desaparición fue una señal clara de que las cosas estaban a punto de tomar un rumbo peligroso y que el desenlace de esta historia sería todo menos pacífico. Los eventos que llevaron al desenlace trágico de esta historia comenzaron en una noche calurosa, donde el caos interno de Joanna finalmente se desbordó, llevándolas a un estado de ruptura total con la realidad. Joanna había pasado días aislada en su apartamento, apenas comiendo y sin ducharse, con las ventanas cerradas, las cortinas corridas y la luz tenue de una lámpara oscilando en su estado de delirio. Su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones y pensamientos desconectados. El mundo a su alrededor parecía distorsionarse. Los minutos se alargaban en horas y las horas desaparecían en un abrir y cerrar de ojos. Apenas lograba distinguir lo que era real de lo que era fruto de su imaginación. Josh, preocupado por el inusual silencio, decidió visitarla para intentar una última conversación, con la esperanza de encontrar algún rastro de la Joanna que había conocido y amado. Cuando llegó al apartamento, fue recibido por una visión perturbadora. Joanna estaba sentada en el suelo con la mirada perdida en el horizonte y un aspecto descuidado. Su cabello, normalmente bien cuidado, estaba enmarañado. Su ropa
arrugada y sucia. Murmuraba para sí misma frases incoherentes que no tenían sentido alguno. Josh, alarmado, intentó acercarse con cuidado, hablando suavemente, tratando de traer a Joanna de vuelta a la realidad. Pero ella parecía estar en otro lugar, mirando a través de él como si fuera una sombra. De repente, sin previo aviso, Joanna se levantó y se acercó a él, sus ojos de repente fijos como si hubiera encontrado claridad en medio de la confusión. Ella atrajo a Josh hacia sí, y él, tratando de mantener la calma, se dejó guiar por ella. Joanna, con una mirada que oscilaba entre la ternura y algo mucho más oscuro, lo besó. Fue un beso lleno de desesperación y dolor, como si intentara absorber la última chispa de vida que quedaba entre ellos. Y luego, en un movimiento rápido y cruel, sacó un cuchillo que había escondido y lo clavó en el pecho de Josh. El grito de dolor fue ahogado por el choque, y Josh cayó de rodillas, sosteniendo la herida, con una mirada incrédula y traicionada. Joanna, sin vacilar, lo empujó al suelo y lo atacó repetidamente hasta que dejó de moverse, su cuerpo inmóvil, pálido y sin vida, marcando el suelo de madera. Joanna, cubierta de sangre, se quedó allí parada, respirando con dificultad, sus ojos llenos de vida, pero no estaba presente. La realidad se había despedazado por completo. En su mente, había liberado a ambos de una prisión, un peso finalmente levantado de sus espaldas. Algún tiempo después, sin una noción clara de cuánto tiempo había pasado, Joanna dejó el apartamento vagando por las calles sin rumbo hasta encontrarse en la puerta de Sullivan. Él la vio por el ojo mágico, dudó por un momento, pero terminó abriendo la puerta. Sullivan no tuvo tiempo de reaccionar cuando Joanna lo empujó hacia adentro, sacando el mismo cuchillo que había usado con Josh. Intentó defenderse, pero Joanna estaba fuera de control, golpeándolo repetidamente hasta que ambos cayeron al suelo, ensangrentados. Ahora, completamente inmersa en su estado caótico, Joanna parecía entrar y salir de lapsos temporales. Un momento estaba sola en su casa. Al siguiente estaba cubierta de sangre en el apartamento de Sullivan, y poco después, como si nada hubiera pasado, estaba arrastrando los cuerpos de ambos hacia el coche. Ya no tenía noción de lo que estaba haciendo. Su mente era una confusión de imágenes, sonidos y sensaciones. A la mañana siguiente, el día estaba aún más caluroso. Joanna apenas durmió. Se despertó dentro del coche en un estado de trance, conduciendo por la ciudad con los cuerpos de Josh y Sullivan, como si simplemente estuvieran haciendo un viaje. Josh estaba en el asiento del copiloto con la cabeza inclinada hacia un lado, y Sullivan en el asiento trasero, acostado de forma desordenada. Joanna, actuando como si fuera solo un día común, se detuvo en un autoservicio de una hamburguesería, pidiendo hamburguesas para ella y sus pasajeros. La dependienta, sin darse cuenta de inmediato del horror que estaba ocurriendo, entregó el pedido a Joanna, pero pronto fue tomada por una sensación extraña, un frío que la golpeó de lleno. Fue entonces cuando vio la mancha de sangre en la camisa de Joanna y el color pálido de los hombres en el coche. Al mirar más de cerca, la dependienta vio los cuerpos inmóviles y los ojos opacos de los pasajeros y, en pánico, llamó a la policía. Cuando los policías llegaron, encontraron a Joanna sentada tranquilamente en el coche, mordiendo su hamburguesa como si estuviera esperando a que alguien se uniera a ellos. El horror en los rostros de los policías fue evidente cuando percibieron la escena grotesca ante ellos. Joanna estaba completamente fuera de la realidad, sin ninguna reacción al ser retirada del coche, sus ojos vacíos, sin ningún rastro de remordimiento o comprensión de lo que había hecho. Había roto brevemente con la realidad, viviendo en un mundo donde, de alguna manera distorsionada, todo tenía sentido. El caos interno que la consumía finalmente había desbordado, resultando en una tragedia que nadie podría haber previsto o impedido. O tal vez sí. Tengo la sensación de que los crímenes
al menos la mayoría de ellos, podrían evitarse. Muchas veces dejamos de escuchar a las personas mayores o incluso de prestar atención a nuestra intuición porque creemos que tenemos todas las respuestas. Lamento profundamente lo que sucedió. Si consideramos el historial de abuso, la negligencia familiar y la condición psicológica, Johanna era casi una víctima de las circunstancias, pero también es la verdugo de esta historia. Me enteré de que la semana pasada se involucró en una tercera pelea en la prisión, una aún más violenta. Dicen que la dependencia química solo ha aumentado y que ha intentado quitarse la vida otras 7 veces. No sé si hay solución o reparación. Seguramente para las familias de Josh y Sullivan, Johanna tuvo el desenlace que merecía. Pero intento ser más humano. Después de todo, no tengo ningún involucramiento emocional con ninguno de ellos. Intentando analizar la situación con frialdad, deseo que las personas puedan vivir lo suficiente para superar las expectativas, que no cierren sus segundas oportunidades. Pero sé, y hasta tú reconoces esto, que a veces es imposible salvar a alguien al borde del colapso. Muchas veces, la única persona que podremos salvar es a nosotros mismos.